Hay algo que parece profundamente triste en la historia de Reze, y no es de que haya intentado matar a Denji, tampoco es de que haya destruido edificios, asesinado cazadores de demonios o convertido una ciudad entera en un campo de batalla. Lo verdaderamente triste es que por unos cuantos días Reze pudo imaginar una vida diferente, una vida en la que no fuera un arma, una vida en la que Denji no fuera un objetivo, una vida en la que ambos pudieran simplemente levantarse por la mañana, ir a la escuela, trabajar, comer algo juntos y regresar a casa, una vida normal. Y quizá por eso el arco de Reze me parece tan cruel, porque durante un pequeño momento Chainsaw Man nos hace creer que esa vida es posible, para después recordarnos que para personas como Reze y Denji la libertad siempre parece estar a unos pasos de distancia, pero nunca suficientemente cerca. Y para entenderlo tenemos que hablar de una historia mucho más antigua, la historia del ratón de campo y el ratón de ciudad. La fábula cuenta la historia de dos ratones. Uno vive en el campo, tiene poco, come raíces, trigo y frutos. No tiene grandes lujos, pero puede vivir tranquilo. El otro vive en la ciudad, tiene comida abundante, comodidades y acceso a cosas que el ratón de campo ni siquiera podría imaginar. Pero también vive rodeado de peligros, gatos, personas, ruido, miedo. Y cuando ambos comparan sus vidas, aparece la pregunta: ¿qué es mejor? ¿Tener poco pero vivir en paz? ¿O tener mucho pero vivir constantemente con miedo? La moraleja es bastante sencilla. Más vale vivir con sencillez y tranquilidad en un lugar seguro que tener lujos, riqueza y abundancia en medio de constantes miedos y peligros. Y cuando Reze le pregunta a Denji qué ratón quiere ser, parece una conversación inocente, pero en realidad está describiendo toda la historia de ambos. Antes de conocer a Denji, Reze ya había perdido algo que Denji también perdió: la posibilidad de elegir. Reze fue capturada por la Unión Soviética cuando era niña y utilizada dentro de un programa destinado a crear supersoldados. Fue entrenada, fue sometida a experimentos y finalmente recibió parte del cuerpo del Diablo Bomba. Dejó de ser simplemente una niña y se convirtió en un arma. Y aquí es donde su historia comienza a parecer demasiado a la de Denji, porque Denji tampoco tuvo una infancia normal. Él tuvo que trabajar para pagar las deudas de su padre, tuvo hambre, vivió en condiciones miserables y cuando finalmente obtuvo una oportunidad para mejorar su vida, terminó trabajando para seguridad pública. Los dos fueron utilizados, los dos fueron convertidos en herramientas, los dos aprendieron a sobrevivir antes de aprender a vivir y entonces se conocen. Denji está refugiándose de la lluvia dentro de una cabina telefónica y entonces aparece Reze. Ella entra corriendo, hablan, se ríen y ocurre algo absurdamente sencillo. Denji le ofrece una flor, no un regalo caro, no una demostración de poder, una flor, y Reze sonríe. Ese momento es importante porque Denji no está tratando con un arma, está tratando con una chica y Reze tampoco está tratando con un objetivo, está tratando con un chico. Después Reze lo invita a visitarla en la cafetería donde trabaja y Denji comienza a ir todos los días. Ella se sienta junto a él y se ríe cuando él hace una cara horrible al probar el café. Descubre que ni siquiera sabe leer y entonces le propone algo que parece insignificante: ir juntos a la escuela. Para cualquier persona normal eso no tendría nada de especial, pero para Reze y Denji lo es todo. Reze lleva a Denji a una escuela durante la noche. Caminan por los pasillos, se toman de la mano, entran a un salón y ella intenta enseñarle. Después terminan en la piscina. Denji no sabe nadar, Reze le enseña. Y en medio de todo eso ocurre algo que parece fundamental. Reze le pregunta a Denji si realmente es feliz con su vida, con matar demonios, con trabajar, con tener apenas lo suficiente para sobrevivir. Y Denji no sabe qué responder, porque quizá nunca se había detenido a pensar en esa pregunta: ¿soy feliz? ¿O simplemente estoy acostumbrado a esto? Y entonces llega la conversación del ratón de campo y el ratón de ciudad. Reze le pregunta cuál elegiría. Denji dice que el ratón de ciudad. ¿Por qué? Porque hay comida, porque hay diversión, porque parece más interesante. Reze, en cambio, prefiere al ratón de campo, porque tiene algo que el otro no tiene: libertad. Y aquí es donde creo que está el corazón de toda esta historia. Denji piensa en lo que puede conseguir, Reze piensa en aquello de lo que podría escapar. Denji quiere comida, quiere una vida cómoda, quiere afecto, quiere poder disfrutar las pequeñas cosas que nunca tuvo. Y no podemos culparlo, porque cuando has pasado hambre toda tu vida, un plato de comida puede sentirse como libertad, pero Reze piensa diferente. Ella conoce la ciudad, conoce la violencia, conoce las órdenes, conoce lo que significa que alguien más decida qué debes hacer con tu vida. Por eso quiere el campo. No porque quiera vivir en la pobreza, sino porque quiere dejar de ser perseguida, quiere dejar de ser un arma, quiere poder elegir, y entonces le propone a Denji algo imposible: que se escape con ella. El festival parece una cita. Los dos observan los fuegos artificiales. Reze le pregunta si dejaría su trabajo para escapar con ella. Le promete que lo hará feliz, que lo protegerá. Y finalmente le dice que le gusta,
Por primera vez, Denji tiene que tomar una decisión. Podría irse, podría abandonar seguridad pública, podría dejar atrás a Makima, podría abandonar esa vida, pero Denji también ha empezado a encontrar cosas que le importan: Aki, sus compañeros, Makima y su propia vida. Así que responde que también le gusta Reze, pero quiere conservar ambas cosas. Y entonces ocurre el beso. Los fuegos artificiales explotan en el cielo y por un segundo parece una historia romántica hasta que Reze le arranca la lengua. Y aquí entendemos la verdad. Reze no había aparecido por casualidad. Ella tenía una misión. Denji era su objetivo y el corazón que quería era el de Chainsaw Man. Después de la traición comienza la masacre. Reze se transforma, persigue a Denji, ataca a Beam, destruye a los cazadores, enfrenta a Aki, lucha contra otros demonios y demuestra algo aterrador. Reze es extremadamente poderosa, pero hay algo extraño. A pesar de todo, ella nunca consigue matar a Denji cuando podría hacerlo. Y eso importa, porque Denji también se da cuenta. Y en medio de la batalla, él prácticamente se lo dice: si realmente hubieras querido matarme desde el principio, ya lo habrías hecho. Y tiene razón, porque debajo de la misión todavía queda algo. La chica de la cafetería, la chica de la piscina, la chica que le enseñó a nadar, la chica que quería escapar. La batalla termina cuando llegan ambos al océano, y aquí la historia vuelve a la piscina. Reze le enseña a Denji a nadar. Ahora ambos están hundiéndose y me encanta la crueldad simbólica de esta escena, porque aquello que comenzó como un momento de libertad termina convirtiéndose en una lucha por sobrevivir. Denji le dice que si realmente hubiera querido matarlo, habría podido hacerlo desde el principio. Reze se queda pensando y entonces comprendemos algo. Ella tampoco estaba completamente segura de lo que quería. Quizá comenzó fingiendo, pero en algún momento dejó de hacerlo. Después de la batalla, Denji decide no entregarla, no porque olvide lo que hizo, no porque piense que está bien, sino porque a pesar de todo, Reze le dio algo que nadie más le había dado, una pequeña experiencia de normalidad. Ella le enseñó a nadar, le mostró una escuela, fueron juntos a un festival y Denji le ofrece escapar. Le dice que no le importa que sea una asesina, quiere irse con ella. Reze lo abraza y entonces le rompe el cuello. Es un momento extraño porque parece cruel, pero también parece una última forma de protegerlo, y le dice que piense un poco, y Denji le grita que la esperará en aquel café. Aquí es donde la historia podría haber terminado. Reze podría haberse marchado, podría haber tomado el tren, podría haber desaparecido, pero entonces se encuentra una flor, la misma clase de flor que Denji le había regalado cuando se conocieron, y algo cambió. Reze decide regresar, no al programa, no a la guerra, no a la seguridad pública, al café, a Denji. Por primera vez parece elegir su propia vida, y mientras camina hacia allí, la vemos sonreír, porque quizá esta vez sí va a escapar, quizá esta vez será libre, quizá finalmente podrá ser el ratón de campo, pero entonces aparecen las ratas, y de ellas emerge Makima. Makima bloquea el camino de Reze. Reze sabe perfectamente que no puede ganar, pero aún así intenta luchar, porque ahora tiene algo que defender. No es una misión, no es una orden, no es un país, es un futuro que acaba de imaginar, un futuro junto a Denji, pero Makima se lo arrebata. Reze es atravesada, herida, y cuando intenta transformarse nuevamente, Makima se lo impide, y en sus últimos momentos, Reze piensa en Denji, y entonces recuerda algo: ella tampoco fue a la escuela. Ese detalle cambia completamente la conversación anterior, cuando Reze le enseñaba a Denji a nadar, cuando se burlaba de que nunca hubiera ido a clase. Ella también estaba hablando desde su propia carencia. Ella también era una niña a la que le robaron la posibilidad de vivir una vida normal. Y esta es la parte que más me interesa de todo el arco, porque creo que Reze y Denji no eran realmente dos ratones diferentes. Ambos querían ser ratones de campo, solo que lo expresaban de maneras distintas. Denji quería comida, quería diversión, quería afecto, quería una cama cómoda. Reze quería libertad, quería escapar, quería dejar de recibir órdenes, pero ambos querían exactamente lo mismo en el fondo: tener una vida que les perteneciera. Y el problema es que nacieron en una ciudad que no estaba diseñada para concederles eso. Una ciudad llena de demonios, de gobiernos, de organizaciones, de manipulaciones, de guerras, de personas que convierten a los demás en herramientas. Y eso hace que la fábula del ratón de campo y el ratón de ciudad deje de ser una simple historia infantil y se convierta en una tragedia. Quizá esta sea la parte más incómoda, porque cuando vemos una historia como la de Reze, normalmente queremos encontrar una respuesta. Queremos saber qué pudo haber hecho diferente, qué capítulo debería haber elegido, qué decisión habría cambiado su destino. Y si tuviera que convertir todo este arco en una pequeña guía práctica, sería esta: no esperes a que otra persona te dé permiso para preguntarte
¿Qué vida quieres? Denji nunca se preguntó seriamente si era feliz hasta que Reze se lo preguntó. Reze sabía que quería escapar, pero durante mucho tiempo ni siquiera sabía si podía imaginarse fuera de las órdenes que había recibido. Y quizá ese sea el verdadero aprendizaje. Antes de decidir qué quieres conseguir, pregúntate, ¿qué clase de vida estoy intentando construir? ¿Quiero ser el ratón de ciudad porque realmente me gusta esa vida o porque tengo miedo de perder lo poco que tengo? ¿Quiero seguridad? ¿Quiero libertad? ¿Quiero estabilidad? ¿Quiero aventura? No existe una respuesta universal. El problema comienza cuando dejamos que alguien más responda esa pregunta por nosotros. Reze no muere simplemente porque sea débil, no pierde porque no tenga poder. De hecho, es todo lo contrario. Es una de las personas más peligrosas de su historia, pero el poder no sirve de mucho cuando nunca has tenido la posibilidad de decidir cómo utilizar tu propia vida. Reze podía convertirse en una bomba, podía destruir edificios, podría derrotar cazadores, podía sobrevivir a heridas que mataría a cualquier persona, pero no podía conseguir algo mucho más sencillo, elegir dónde vivir. Denji tampoco. Por eso creo que el final de Reze es tan cruel, porque durante unos minutos ella sí tomó una decisión, decidió regresar, decidió volver al café, decidió apostar por Denji, decidió intentar convertirse en alguien diferente, y entonces la ciudad se encargó de recordarle quién era, una arma, una herramienta, un peligro, un objetivo. Quizá por eso la imagen que más me queda de Reze no es la de ella convertida en el Diablo Bomba, no es una explosión, no es una pelea, no es la masacre, es una chica caminando hacia un café, con una flor en la mano, porque durante unos segundos Reze no era un supersoldado, no era un híbrido, no era una asesina, era simplemente una chica que quería llegar a un lugar. Y quizá eso es lo que Chainsaw Man quiere decirnos con esta historia. A veces no necesitamos grandes sueños, a veces solo queremos una vida tranquila, una persona que nos espere, un trabajo que no odiemos, una casa, una escuela, una comida, una tarde sin miedo. Pero hay personas que nacen en circunstancias donde incluso eso parece demasiado pedir. Reze y Denji querían escapar de la ciudad, querían ser ratones de campo, pero la ciudad nunca los dejó. Y quizá por eso esta historia parece tan dolorosa, porque la tragedia de Reze no es que fuera un monstruo, la tragedia es que alguna vez tuvo la oportunidad de ser una persona, y por unos días lo fue. Así que si tuviera que quedarme con una sola pregunta después de ver Chainsaw Man la película, sería esta: ¿tú qué ratón estás intentando ser? ¿El ratón de la ciudad que tiene todo pero vive con miedo? ¿O el ratón de campo que tiene poco pero puede dormir tranquilo? Y quizá lo más importante, esa elección realmente la estás haciendo tú, porque tal vez la verdadera libertad no consiste en tenerlo todo, tal vez consiste en poder mirar tu propia vida y decir, esta vida la elegí yo. Si te gustó el video no olvides darle like, comentar y compartir.